¿Se escucha ahí? Bueno, por favor. Hago una consulta. ¿Recibieron un ejercicio de fresa, un PDF que yo subí la semana pasada? Sí, profe, lo recibimos. Está bien. Bueno, vamos a hablar sobre ese ejercicio entonces. Bueno, si no se escucha bien o se corta, avísenme. Bien, este ejercicio que yo subí de fresa es un ejercicio tal cual se está tomando en los exámenes finales. Hola, fíjense de poner en silencio cada uno de ustedes para que no haya ruido, no haya interferencia. Bien, como les decía, este ejercicio que yo subí es un ejercicio que es tal cual como son los temas en un examen final. De hecho, este ejercicio es reciente, de 2 o 3 exámenes anteriores. Por eso tomé esto como modelo. Y bueno, vamos a leer el enunciado entonces del ejercicio. Este enunciado de este ejercicio, hay parte de este enunciado que todavía nosotros no lo vimos. Entonces voy a ir leyendo y lo voy a ir explicando. Dice: confecciona el programa CNC para mecanizar el perfil exterior indicado en la figura. Ese programa CNC es lo que vamos a ver después, posterior nosotros, cómo hacer una programación de una máquina para poder mover la trayectoria de la herramienta. Bien, el segundo punto dice: indique y confeccione una tabla con las coordenadas de puntos utilizados y radios para programar. Colocarla junto al gráfico entregado. Eso sí ustedes lo pueden hacer, porque al estar haciendo el práctico en AutoCAD, pueden dibujar el perfil y luego, a partir de haber dibujado el perfil, hacer una tabla de coordenadas. Entonces, básicamente, ustedes tienen que lograr de que el 0, fíjense donde está puesto el X y el Y, es el 0, el sistema de coordenadas, y a partir de ahí, dibujar el perfil que sigue por la trayectoria del punto 1, punto 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta llegar al punto 13. Entonces, ¿qué les pide ahí? Bueno, que se confeccione una tabla con las coordenadas de los puntos utilizados. Entonces, en esa tabla va a estar un índice, punto 1, punto 2, la primera columna, segunda columna, X, y tercera columna, la coordenada de Y. Entonces, ahí van a anotar esa coordenada. ¿Cómo hacerlo en AutoCAD de manera rápida? Bueno, primero dibujan el perfil completo, desde el punto 1 hasta el punto 13, y luego hay una función en AutoCAD que se llama IDE. Entonces ustedes ejecutan el comando IDE y van con el mouse y toman el punto final de, por ejemplo, de esta recta, que es el punto número 1, y automáticamente el sistema le va a tirar la coordenada en XY de ese punto. Ustedes tienen que tener en cuenta de que sí o sí el sistema de coordenadas de AutoCAD XY tiene que estar ubicado en el centro de este arco. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, en el caso del punto 1, la coordenada va a ser Y0, o sea, el 0 va a estar en Y, y en X, como tiene radio 10, va a tener X10. Bueno. Bien, entonces ese es el punto 2. Especifique el código completo de la fresa e inserto más adecuado a utilizar. Indicar el diámetro de la fresa, velocidad de corte, número de vueltas, velocidad de avance, AP máximo para el inserto seleccionado y número de dientes. Este punto, el que nosotros sí vamos a desarrollar hoy,
que es el que venimos aprendiendo en la primera etapa del año. Ya lo vimos en lo que es torno, en seleccionar una herramienta de torno y a partir de ahí el inserto y por ende la velocidad de corte de la base. Bueno, en este caso, como es un fresado, tenemos que seleccionar la fresa y fíjense que el enunciado dice fresa e inserto. Yo en este ejemplo hice el desarrollo para dos tipos de fresas. Una es con porta e inserto, que es precisamente la que está pidiendo el enunciado de este ejercicio, y la hice con una fresa integral, a modo de que ustedes puedan ver cómo es la selección con una u otra fresa. Pero tengan en cuenta que si el enunciado está diciendo fresa e inserto, ya le está haciendo bien claro de que tienen que usar una fresa porta e inserto. ¿Se entiende eso? ¿Alguna duda de lo que dije? No, profe, se entiende. Bien. Entonces este punto es el que vamos a desarrollar. Después dice, en la interpolación circular, exprese dos modelos de programación. R y con radiovectores IJ, por lo menos en una de ellas. Ese punto va asociado a la programación CNC, que dice aquí, confeccionar el programa. Lo vamos a ver más adelante. Especificar número de pasadas sobre material 5 milímetros. Esto sí lo vamos a ver ahora. Y material de la pieza del plano. También lo vamos a ver ahora, nos hace falta saberlo. Sentido de mecanizadores. Punto de entrada número 5. O sea, el punto de entrada, este punto 5, pasar por el 6, 7, ¿sí? Y llegar hasta el 11, o sea, hay que mecanizar desde el 5, dándole vuelta por el 6, 7, 8, 9, 10, y llegar al 11 y salir. Esa es la consigna de este ejercicio. Entonces, ese punto está asociado a la programación CNC. Cuando hagamos el programa, vamos a tener que programar un fresado desde el punto 5 hasta el punto 11. Porque nos está pidiendo solamente eso el programa. Y bueno, después dice graficar la posición de la fresa en el punto intermedio que se solicita. Punto 9, que es este punto. Es hacer un gráfico, un círculo de la fresa posicionada en ese punto. Una esquema. Bien. Entonces, para entender qué es lo que tenemos que hacer en este mecanizado, les voy a explicar cómo se interpreta este gráfico. Este gráfico tenemos un área blanca que se ve aquí, que es la pieza, que está rodeada por un contorno desde el punto 1, dando toda la vuelta hasta el punto 13. Ese perfil es el que nosotros tenemos que lograr. Lo blanco adentro es la pieza que nos queda. Lo verde es un sobrematerial, es un ancho de 5 milímetros, que me está indicando acá, sobrematerial 5, es decir, que este ancho tiene 5 milímetros, y se veo luego la pieza en un corte, entonces veo el Z hacia la derecha, ¿sí? Y el I hacia arriba, en este corte, vemos que la altura de la pieza tiene 10 milímetros, es decir, que esta franja que vemos acá en la vista en planta, que tiene 5 milímetros de ancho, tiene 10 milímetros de alto, que es el espesor de la pieza. Entonces, imaginémonos que la mano del mouse que tengo aquí es una fresa vista en planta, es como si viésemos una lapicera que tiene un diámetro normal a la pantalla, y esa lapicera se va a aproximar a la pieza y va a ir trasladándose, removiendo el material. Bien, entonces vamos a empezar a ver el desarrollo del ejercicio y vamos a volver a este gráfico como para ir interpretando bien lo que hay que hacer. El primer paso siempre es determinar a qué grupo pertenece el material que nos está solicitando el plano. Fíjense que ese material SAE 1010. Entonces, voy a la tabla, que yo le pongo que en el apunte 5.2 está en la página 66, entonces encuentro el SAE 1015. Como el 1010 no está,
lo busco en la columna de los SAE, fíjense en SAE, busco y no está el 10-10, el más próximo es el 10-15. Pero fíjense en que el 10-15, el 10-20, el 10-25, todos pertenecen al grupo P1.1ZAN y del CMC 1.1, todos estos materiales. Es un grupo. Entonces, si no encuentro específicamente este material, que es un SAE 10-10, que tiene 10% de carbono, luego busco uno que es el 10-15, que es el más parecido. Entonces determino el grupo que indico acá. Bien. Paso 2 es analizar la geometría de la pieza para determinar cuál es el radio máximo de fresa que yo puedo utilizar. Entonces, si veo el gráfico, siempre tengo que ver cuál es el radio hembra menor. Los radios hembra, no sé si alguna vez se lo expliqué, pero son este tipo de radios, ¿sí? La pieza que yo tengo que lograr es estos blancos que están acá en el interior. Entonces la fresa está en el exterior de la pieza. Cuando la fresa venga mecanizando, por ejemplo en este punto, cuando empiece a mecanizar, va a ser un radio de esta forma que se llama radio hembra. Cuando siga mecanizando hace una parte recta y luego hace esta forma que es un radio macho. Y así, va dando vuelta, este radio que vemos aquí es un radio macho, y aquí encontramos nuevamente un radio hembra, venimos, otro radio hembra, ángulo vivo, ángulo vivo, ángulo vivo, y así. Bueno, entonces, ¿cuántos radios hembra tenemos en esta pieza? Tenemos 3. 1, 2, 3. Y los 3 tienen radio 10. Radio 10, radio 10 y radio 10. Entonces, para que la fresa, que tiene un diámetro, pueda copiar ese radio 10, no debe ser el radio de la fresa mayor a 10, ¿sí? O puede ser menor. O sea, el radio de la fresa tiene que ser menor o igual a 10. Esa es la definición. Entonces, con esa consigna, yo puedo ya determinar que puedo usar hasta una fresa de radio 10 como máximo. Que es un poco lo que digo acá, que dice analizo la geometría de la pieza y determino que el radio hembra menor es radio 10. Por lo tanto, debo usar una fresa de radio igual o menor a 10. Luego acá pongo que hay dos tipos de fresas, con porte incerto y las integrales. Como les expliqué al principio, este enunciado solo pide fresa con porta incerto, pero yo lo estoy haciendo con dos tipos de fresas para que ustedes puedan ver cómo se elige una y cómo se elige la otra. En el caso del porte incerto, el radio mínimo que tenemos es 10, ¿sí? En el listado de fresas porte incertos, vamos a ver que el diámetro más chico de fresa que tenemos es 20, entonces estaría en condiciones, porque si el diámetro es 20, el radio es 10. Bien, entonces yo elegí este tipo de fresa. Ustedes podrán ver en el catálogo a ver si vemos. Yo elegí las Coromil 490, pero dentro del Coromil 490 tenemos distintos tipos de forma de fresa. Fíjense, esta fresa tiene una toma, acá en la cola de la fresa tiene una toma. Esa toma es como yo voy a tomar en la máquina, en el cono porta herramienta, la herramienta que yo elijo. Esta tiene un coromat capto, una toma capto. Esta también tiene capto. Esta es tomada con un sistema de eje. Esta tiene un mango cilíndrico, que creo que es la que yo elegí. Esta tiene un mango weldo, que es cilíndrico, pero con una muesca aquí en la cola. O sea, todas tienen tomas diferentes, pero lo importante es que la punta de la fresa, que es donde están los insertos,
es la misma. Entonces, para ustedes, como no conocen la máquina que tienen o el cono que van a tener para agarrar la herramienta, es indistinto cuál elijan, ¿sí? Lo importante es que el diámetro sea de 20 o menor a 20. Entonces, bueno, yo elegí esta fresa y ¿dónde me ubico? Me ubico en el diámetro 20. Fíjense en que tienen dos opciones. La diferencia entre la primera y la segunda es que la cola de la fresa, si el mango, una tiene diámetro 16 y la otra tiene diámetro 20. Pero yo podría haber elegido la primera, no hay ningún problema. Es exactamente igual. Les vuelvo a repetir, lo que cambia es solamente la toma de la fresa. El inserto tiene tamaño de 8 en ambas fresas. La cantidad de inserto es 2. Este es el código del pedido, el código de la herramienta. Ahí hay unas características dimensionales. Y luego acá me da el código del inserto. Entonces, código de herramienta, código de inserto. Determino que el diámetro es 20, la cantidad de inserto es 2. El AP máximo, que me pide también como dato, está indicado acá, AP máximo. Fíjense, esto es la lapicera que me decía de ejemplo, en vez de ser una lapicera, es una fresa. Y el AP máximo, en la altura del inserto, o lo que puede comer el inserto. En este caso es 5,5 milímetros. Entonces, si la fresa está normal a la placa, ¿sí? Normal a la placa, y vuelvo al gráfico de la placa, está normal a la placa, estoy como viendo un diámetro vista en planta, la fresa tiene el diámetro 20, está comiendo lateralmente 5 milímetros, pero en altura tiene que comer 10 milímetros. Entonces, eso es cuánto yo penetro con la lapicera, con la punta de la lapicera hacia abajo, ¿sí? Normal a la mesa. Como el AP máximo del inserto es 5,5 y yo tengo que fresar 10 milímetros, remover 10 milímetros en altura, no me va a permitir hacerlo de una sola pasada. Entonces, tengo que contornear, dar 2 vueltas a la pieza, hacer una pasada primero a profundidad 5 milímetros y una vez que removí todo ese material hasta la profundidad de 5 milímetros, hago una segunda pasada para llegar al fondo de la placa. Imagínense una mesa, que la mesa tiene un tapacanto en el costado, una mesa de espesor 10 milímetros, la madera, y tiene un tapacanto en el costado que mide 5 de ancho y 10 de alto, que es el espesor de la mesa. Y yo tengo que remover ese plástico. Entonces, con la fresa, como si tuviese una lapicera normal a la mesa, una lapicera de 20 milímetros, si esa lapicera es la fresa que va comiendo, entonces mientras va girando la fresa y introducida 5 milímetros, ¿sí? Desde la superficie de la mesa, de abajo, 5 milímetros, y voy comiendo ese canto alrededor de la mesa, luego hago otra próxima pasada, una nueva pasada, con una profundidad de 10 milímetros hacia abajo y saco los 5 milímetros restantes. ¿Alguien no entendió ese ejemplo que estoy dando o no interpreta qué es lo que hay que hacer? Consulte ahora. Así, si no entendió, lo explico de nuevo y seguimos. No, profe, está bien, se entiende. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces dicho eso, como el AP máximo es 5,5 y el espesor de la placa es 10, estoy viendo que tengo que hacer 2 pasadas. Tengo que contornear 2 veces la pieza para poder remover los 10 milímetros. Que es lo que explico acá. Bueno,
Luego aquí yo les pongo que en la página I51, que es la donde estamos en la selección de la presa, en la parte inferior, ustedes van a ver este gráfico. En este gráfico, esta figurita que está acá, le indica dónde elegir los insertos. Y esta figurita que está acá le indica qué conos porta herramienta puedo elegir. Este proceso de elección de los conos nosotros no lo vamos a ver. Solamente les explico qué significa esa figurita. Sí, tenemos que seleccionar el inserto. La consigna del enunciado debe ser seleccionar la herramienta y el inserto. Entonces vamos a ver el inserto. Vamos a la página I55 que me indica el gráfico. Llego a la página. ¿Y qué tengo que tener en consideración? El grupo de material que yo elegí, el grupo P, ¿sí? Como general, ¿sí? Y vamos a considerar que será un mecanizado ligero. Un mecanizado ligero se considera cuando el porcentaje de contacto del ancho de la fresa, no el alto, el ancho de la fresa que tiene diámetro 20, entra en contacto con el material. Entonces, si el diámetro de la fresa es 20 y voy a remover 5 milímetros de ancho de sobrematerial, representa un 25% del diámetro de la fresa. Entonces, como no supera el 50%, se considera un mecanizado ligero. Cuando estamos más del 50%, es decir, supongamos que el diámetro de la fresa es 20 y estamos removiendo 15 milímetros de ancho de sobrematerial, se considera un mecanizado pesado. Bien, entonces, dentro del mecanizado ligero, tenemos tres opciones de rompevirutas. Esos que son K, M y P son distintos tipos de rompevirutas, distintos tipos de insertos. Ustedes siempre elijan un término medio, un M. Traten de elegir un M. Si eligen otro, no hay ningún problema. Lo importante acá en la selección del inserto es ubicar el grupo, que es P, luego estamos en mecanizado ligero, y después, dentro del grupo P, empezar a buscar estrellitas negras, que son las estrellitas de primera elección, o lo que recomienda el fabricante como primer elección. Entonces, yo acá elegí una calidad 1130. Estos números que se ven acá son las calidades de los insertos, o sea, el recubrimiento de los insertos. Yo elegí una calidad 1130 y bajé y tengo 4 opciones de inserto. 1, 2, 3, 4. La que yo elegí es para un término medio, un inserto, ¿sí? De tamaño 8, fíjense, ahí está el 8, tamaño 8. Y tengo acá abajo uno que es de tamaño 14. Pero yo tengo que buscar el 8, porque cuando yo determiné aquí la herramienta, fíjense que el tamaño del inserto para la herramienta de diámetro 20, el tamaño es 8. Entonces no puedo elegir un inserto de 14. Tengo que elegir un inserto de tamaño 8. Por eso me centré en este punto. Podría haber elegido uno de estos dos, ¿sí? Que es cualquiera de estos dos que está aquí abajo, también tiene tamaño 8. Pero bueno, elegí un término medio. Entonces, aquí lo que yo anoto es el código del inserto, ¿sí? Y anoto la calidad 1130. Bueno, no lo puse acá. En esta página, ¿sí? En la parte inferior de la página I55, volvemos a ver los mismos gráficos que veíamos en la otra página. Solo que acá ahora vemos un gráfico nuevo que dice, que está en la página I154, que es estas curvitas. Estas curvitas nos indican que ahí en esa página nosotros podemos encontrar la velocidad de corte y todos los datos asociados a ese inserto. Entonces, yendo a la página I158, en la parte inferior vamos a ver este gráfico, que es un poco
también relacionado al mecanizado ligero o un fresado de empañe pequeño. Fíjense en que es un fresado de empañe pequeño, es cuando el diámetro de la fresa, el radio de la fresa es mayor al material que yo estoy sacando. En este caso el material que saco es 10, el radio de la fresa aquí es 12,5, entonces es un empañe pequeño. A ver si puedo ver. Ahí está. Fíjense, fresado de empañe grande, esto estoy en el apunte, fresado de empañe grande, el gráfico que hace de un empañe grande representa un diámetro de 125 la fresa y está sacando un ancho de 100, es decir, que el ancho que está mecanizando es mayor al radio de la fresa. Eso es un empañe grande. Y si veo, a ver si está ahí un empañe pequeño, ahí tengo el gráfico de empañe pequeño, que es igual al gráfico que está en el ejercicio. Bien. Entonces, elegimos la fila del grupo, o sea, vamos y nos ubicamos en la tabla de fresado de empañe pequeño. Elegimos la fila del grupo de material P1.1.ZN. Está aquí. Y del grupo 1.1. Entonces ubico la fila. Y luego tengo que ubicar la columna donde se encuentre la calidad de inserto que yo voy a elegir. En la primera parte no está, fíjense acá arriba, no está. Entonces le pongo una flecha como para seguir a la próxima página. Y sí, lo encuentro en la próxima página al 1130, GC 1130, que es la calidad de inserto que yo elegí anteriormente. Bien, entonces, en este cuadro nos indica este cuadro que para esta calidad de 1130 y que para este grupo de material yo tengo tres velocidades de cortes indicadas: 405, 395 y 380, respectivamente para un espesor de viruta de 5 centésimos, 1 décimo y 2 décimos. Entonces, yo ya sé que mi velocidad de corte va a estar entre estos valores. Pero antes de determinar cuál velocidad de corte usar, yo primero tengo que determinar qué espesor de viruta o avance le voy a dar a la herramienta. Entonces, en otro cuadro que está en la página I-163, yo tengo que ubicar específicamente el inserto que yo seleccioné, 490R, 08T, 308E, -ML. Ubico ese inserto específico y me va a dar dos columnas donde están el avance por diente y el espesor de viruta máximo. Entonces, el espesor de viruta máxima dice que puede ser entre 8 centésimos y 18 centésimos, entre 0,08 y 0,18, y que el valor de partida es 0,14. Fíjense en ese valor, HEX. Entonces yo vuelvo a la tabla anterior y me posiciono en un valor de HEX 0,14. Como no lo tengo acá, tengo entre 0,1 y 0,2, bueno, yo debo suponer que está en el medio, entre 0,1 y 0,2. Entonces puedo determinar que si yo hago un promedio de la velocidad 395 y 380, es por estar muy cerca, ¿sí?, del valor recomendado del fabricante. Entonces hago un promedio entre 395 y 380 y me va a dar una velocidad de corte de 387 metros por minuto. ¿Alguna duda de eso? No, profe. Bueno, entonces una vez determinado el valor de partida, digamos, del HX que es la viruta, me fui a esta tabla, determiné la velocidad de corte. Bueno, ahora determino que el avance por diente, en este caso, valor de partida, es igual al espesor de viruta.
A veces coincide de acuerdo al inserto y a veces no coincide. Importante que en la tabla esta de velocidades yo tengo que entrar con el espesor de viruta máximo, que es esta columna. Y luego elegir el avance. Entonces el avance que yo elijo ahora es 0,14. Es decir, velocidad de corte 387 metros por minuto, avance por diente, FZ 0,15 milímetros por diente. Entonces, por último, resta determinar el cálculo de la RPM. Esta fórmula, que era velocidad de corte por 1000 sobre pi por el diámetro, pongo los datos, 387, 1000 es una constante, pi es 3.14 y el diámetro es 20. Me está dando 6160 RPM. A lo mejor me da con decimales, pero bueno, yo la redondeo. Y el avance lineal es el FZ, que es el avance por diente, la cantidad de dientes y la RPM del lucillo. Entonces 0,15 por 2 dientes, acá me confundí, me falta un 0. A ver si está bien hecho el cálculo. Sí, el cálculo está bien hecho, solo que acá en donde dice 616 es 6160. Un error. Pero el resultado es bien. Entonces, vuelvo a repetir, calcule ya las RP. Entonces, volvamos al enunciado. En definitiva, especifiqué el código completo de la fresa, puse el código del inserto, indiqué el diámetro de la fresa, determiné la velocidad de corte, por ende calculé el número de vueltas, determiné la velocidad de avance, el AP máximo y el número de dientes. Todos esos datos los vimos a lo largo del desarrollo. Bien. Del mismo modo que seleccionamos una fresa. ¿Alguna pregunta está ahí? Vamos a ir. No, profe, está bien. Bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, seguimos. Del mismo modo que seleccionamos una fresa porta inserto, también hay un procedimiento para seleccionar una fresa integral. Entonces, si me voy al catálogo 5-3, está el catálogo de fresas integrales. Fíjense en cómo son las fresas integrales. Son como una barrita de metal duro, ¿sí? En la cual tengo una hélice de corte, que es la parte negra, esta acá. Esa parte negra no es que está quemado, sino que tiene un recubrimiento, que es lo que le da resistencia. Voy a prender acá. Profe. Sí. Una consulta. Ahí en la fórmula de recién, el avance no era 14, usted puso, o sea, dice 15. No, espera. FZ 015 puse yo. Y acá arriba, sí. Un centésimo no le va a hacer nada. O sea, vos tenés, o sea, el fabricante que te dice, puedes usar el mínimo y el máximo. Y este es el valor de partida. Yo en realidad tendría que haber puesto 0,14. Pero si pongo 0,15 no pasa nada. Siempre cuando el fabricante da estos parámetros de partida, son muy orientativos, no quiere decir que sean fijos. A lo mejor pongo 0,14 y por las condiciones de la máquina no, el avance es demasiado excesivo y empieza a vibrar, entonces tengo que bajarle el avance.
Y muchas veces puedo hasta subirle el avance, que la máquina va a estar bien y el corte va a estar considerablemente bien también. Mucho depende también de la rugosidad que yo quiera lograr en el mecanizado. Entonces estos son valores orientativos. Si usted elige una velocidad de corte intermedia entre 0,1 y 0,2, un promedio, está bien, ¿sí? Y después, si el avance pone 0,15, 0,17, 0,18 o 0,08, también está bien. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros que está dando el fabricante. No puedo poner que es 0,3. ¿Se entiende? Pero sí, tenés razón, ahí yo me confundí, puse 0,15 en vez de poner 0,14. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias, profe. Bueno, entonces en las fresas integrales, yo les quería mostrar, bueno, las fresas porte inserto, fíjense en cómo son una fresa porte inserto. ¿Sí? Tiene esto negro, que es el porta inserto, y lo amarillo es el inserto. Esto amarillo es así porque el sustrato del inserto está formado con pulpa metalúrgica, y luego eso amarillo es un recubrimiento. Y normalmente es amarillo porque está en base a titanio o algún material asociado al titanio. Es un tipo de recubrimiento. Van a ver insertos con recubrimiento un poco más oscuro, otros plateados, o sea, distintos tipos de recubrimientos. En las fresas integrales también van a ver, fíjense como ahí veo dos fresas distintas. Esto es una mecha y esto es una fresa. La mecha está dorada porque tiene un recubrimiento de titanio en la punta, y esto está negro porque tiene otro tipo de recubrimiento. ¿Sí? Y siempre lo van a ver que están en la punta está negra. Fíjense en estos son 4 tipos de fresas distintas. Se ve plateado la cola y en la punta se ve oscuro. Eso oscuro es un recubrimiento. Un recubrimiento de cerámica para darle más resistencia a la fresa. Bien, entonces, yo aquí elegí una fresa de desgaste medio. Me fijo si para esta fresa que yo elijo el grupo P, que es el material que tengo que mecanizar, se encuentra, o sea, está habilitada esta fresa para mecanizar el grupo P. Y luego, ¿entre qué diámetros tengo? Tengo entre diámetro 2 y diámetro 25. Entonces, luego me voy a donde está el listado de fresas. Fíjense en el diámetro 2. Esta tiene entre diámetro 2 y diámetro 20. Aquí en el gráfico me indica qué tipo de mecanizado puedo hacer. El mecanizado que yo voy a hacer es esta segunda figurita. Fíjense en cómo mecaniza el borde de la pieza, el canto de la pieza. Y bien, empiezo a ver qué datos me da el fabricante de esta herramienta. Busco el grupo P, lo identifico, tengo una sola calidad que es la 1620, es la calidad de esa herramienta, de ese recubrimiento, y luego identifico el diámetro de la herramienta. Entonces veo que tiene una estrellita negra, está disponible para el grupo P y diámetro 20. Bien, entonces el código de pedido es el código de fresa, P330-2000XB. ¿Qué otra cosa tengo que ver aquí? El AP máximo, fíjense, aquí está indicado en la figura AP máximo. Eso es la hélice de corte, la altura de la hélice de corte. Entonces me indica que el AP máximo de esta fresa es 32. Entonces fíjense en que es muy superior a la herramienta porte inserto que habíamos visto antes. La herramienta porte inserto que vimos antes era 5. Aquí es 32, el alto de hélice. Es decir, que yo puedo mecanizar con todo ese alto, con esta fresa. Puedo ir usando todo ese AP máximo. Bien.
Entonces, para el grupo P tenemos calidad 1620, que les digo, el código de la fresa, el diámetro 20, es de 3 cortes, Z3 está indicado acá, Z, 3 cortes. Bien, y para los datos de corte nos indica ir a la página I-176. Entonces, en la página I-176, nosotros tenemos que analizar ahora, respecto a lo que vamos a mecanizar, ¿sí? Que el AE que vamos a mecanizar es 5 milímetros, que es el sobrematerial, y el AP es 10. Esas son las condiciones de lo que yo tengo que mecanizar. O sea, el diseño de la pieza. 5 milímetros sobre material en el ancho y 10 en el alto. O sea que indico 5 en el sobre material y 10 milímetros en el peso de la roca. Entonces podemos encuadrarnos, yo pongo aquí en la condición indicada AE 0,5 del diámetro y AP una vez el diámetro. ¿Qué hace el fabricante? El fabricante da 3 opciones, orienta con 3 opciones. Entonces, nosotros tenemos que ver en cuáles de estas 3 opciones estamos más cerca. Si yo voy a esta, me dice que el AE es una vez el diámetro. No es así, porque una vez el diámetro es 20, y yo estoy removiendo solamente 5 milímetros. Y el AP es 0,5 del diámetro. En este caso, sí podría estar acertado porque el diámetro es 20, 0,5 del diámetro es 10, entonces coincidiría el AP con nuestro espesor de placa. Vamos a la segunda opción. AE es 0,5 del diámetro, o sea, 0,5 del diámetro es 10, se aproxima un poquito más a 5, y el AP es una vez el diámetro, que es 20. O sea, se pasa del espesor de 10, ¿sí? Una vez el diámetro es 20 y nosotros tenemos una P de 10. Y esta condición aquí es 0,1 de diámetro, es decir, 0,1 de 20 es 2 milímetros, está inferior a 5, y el AP es una vez y media del diámetro, se excede demasiado hacia el otro lado. Entonces, yo puedo tomar como una condición intermedia esta. Entonces, para esta condición, que la asocio con lo que yo voy a mecanizar, sería que voy a hacer un mecanizado de un AE de 5, o sea, voy a remover los 5 milímetros de sobrematerial y con una profundidad de pasada de 10 milímetros. Esa va a ser mi condición de mecanizado. En la fresa anterior, corte e inserto, ¿se acuerdan? Teníamos que hacer 2 pasadas, porque el AP máximo era 5,5, entonces hacía 2 pasadas de 5. Como esta fresa tiene un AP máximo de 32, me permite hacerlo de una sola pasada en profundidad, entonces voy a remover 5 milímetros en el ancho y 10 milímetros en profundidad. Entonces me ubico en esta columna, como les decía, ubico el grupo de material. Fíjense que aquí el grupo de material 1.1 no está el 1.2. Pero bueno, no importa. El 1.2 es un grupo superior al 1.1, es un material más duro, entonces quiere decir que si yo elijo condiciones para este material 1.2, que está por encima del 1.1, va a estar bien. Entonces me voy con la primera fila, me voy hacia la derecha y encuentro velocidad de corte en metros por minuto de 175 y una velocidad FZ me indica A02. Ese no es el valor del avance, sino que me indica que vaya a buscar a otra tabla ese sector A02. Entonces, en esta primera tabla, yo elijo con el material entrando por la fila y la columna que elegí, un valor de velocidad de corte de 175 metros por minuto. Para poder sacar el avance, abajo de esta tabla vemos otra tabla. Les decía, fíjense, FZ me indica A02, entonces yo tengo que ubicarme acá en la fila A02 y luego buscar acá arriba el diámetro de la fresa, diámetro 1, 2, hasta que llego al diámetro 20. Entonces el fabricante me dice, para diámetro 20, con una condición de avance A02, el avance por diente es 0,09. Por último, con esos dos valores que elegí, velocidad de corte 175
es un avance de 0,09, hago el mismo cálculo que hice antes. O sea, me va a dar una velocidad de fresa de 2.786 RPM y una velocidad de avance de 752 milímetros por minuto. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguno. Aguárdame un segundito que estoy en el trabajo, me hicieron una llamada, 5 minutos. Bueno, disculpen la demora. Bien, entonces retomando, donde dejamos, si yo comparo el avance que determiné para esta fresa, que a mi criterio está bajo, porque haber tomado un material, ¿sí? De otro grupo superior, por ende la velocidad de corte es más baja. Como les repetí o les dije anteriormente,
siempre el fabricante da orientaciones de velocidad de corte. No quiere decir que esta sea la velocidad de corte y el avance óptimo para este tipo de mecanizado, ¿sí? Porque nunca hay condiciones exactas. A veces saco 5 milímetros, a veces saco 6 milímetros, a veces saco 8 milímetros y las condiciones de corte cambian. Entonces, tengo infinitas posibilidades distintas. Entonces, lo que el fabricante da es una orientación. Después, en la práctica, uno puede, en producción, ir mejorando esos valores, ir optimizándolos y lograr una mejor performance en cuanto a tiempo. Porque si yo comparo este tiempo, que es 752 milímetros de la velocidad en la fresa integral, ¿me están escuchando? Sí, profe. Disculpe, no sabía si estaba hablando solo. Si comparo esta velocidad con fresa integral, 752 milímetros por minuto, haciéndolo en una sola pasada, comparándolo con la otra velocidad que había calculado, que es 1848, ¿sí? Casi la mitad, o menos de la mitad. Pero, ¿qué pasa? En la primera opción de fresa yo tengo que hacer 2 pasadas, entonces el tiempo de 2 pasadas es casi el tiempo de una sola pasada con la otra fresa. O sea, van a estar muy similares en cuanto al tiempo de mecanizado. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces, pero como no lo pregunta el enunciado, yo se lo estoy diciendo para que ustedes comparen. Acá el enunciado está siendo bien indicativo en el tema de elegir una fresa porta inserto. Entonces, cuando ustedes hagan el examen y dice que tienen que usar una fresa porta inserto, ni se les ocurra elegir una fresa integral, porque ya están errándole a la consigna del ejercicio. ¿Tá? Entonces, eso sean bien, lean bien el enunciado para poder interpretarlo y resolver correctamente lo que estamos pidiendo. Bueno, yo les voy a dejar una tarea entonces a ustedes que es dibujar. Ustedes tienen que dibujar esta pieza. Esta tarea que yo les dejo no es para que me la entreguen ni la voy a evaluar. Solamente yo les doy para que ustedes se pongan a dibujar este contorno, ¿sí? Y hagan una tabla con las coordenadas. En la próxima clase vamos a empezar a ver la teoría de programación CNC, entonces vamos a resolver este ejercicio ya con las coordenadas que ustedes hayan sacado. O sea, yo lo voy a hacer con mis coordenadas y ustedes verán si hicieron bien o mal el dibujo y anotaron bien las coordenadas. Pero pónganse a dibujar este perfil. Otra cosa que pueden hacer es en el proceso de selección del inserto, o sea, hasta acá no va a cambiar nada, pero en el proceso de selección de inserto, hagan la prueba de elegir el 4330, calidad 4330, tamaño 8, un inserto P, tamaño 8, en calidad 4330. ¿Sí? Entonces, con ese código de inserto y calidad de 4330, fíjense en la tabla 4330 cómo las velocidades son mayores. 465 contra 405, 445 contra 395 y 425 contra 380. Y los FC, los HX, espesor de viruta, también son mayores. Entonces ya rápido, así,
un cálculo rápido, y voy a suponer de que esta fresa es bastante más rápida que esta. ¿Por qué? Porque aumenta la velocidad de corte y aumenta el espesor de viruta máximo, o sea, el avance por diente. Entonces, por ende, eso va a impactar en el cálculo de la fórmula. Si yo tengo una velocidad de corte mayor, voy a tener una velocidad de RPM mayor. Por ende, como esto es directamente proporcional en el cálculo de la velocidad de avance, inclusive la velocidad de avance también va a ser un poco, por diente va a ser un poco mayor, este también va a ser mayor. Entonces, hagan ese ejercicio ustedes de elegir otra calidad. Todas las otras calidades que están ahí y tienen estrellita blanca también existen, solo que no es la primera recomendación del fabricante. ¿Y esto a qué se debe? A ver, lo voy a poner con un ejemplo claro. Si ustedes están en la empresa, necesitan mecanizar ese material y van al pañol y el inserto que tienen es un inserto de calidad, vamos a ponerle, ¿qué es eso? 20-30. Está acá, 20-30. Y cuando buscan, ven que tienen estrellitas blancas. ¿Qué quiere decir? Que no puedo mecanizar un material, no puedo mecanizar este material. Sí, puedo mecanizarlo. No es lo óptimo, pero ese inserto existe. Quizás existe ese inserto y sea más óptimo para mecanizar otro tipo de material. Fíjense, si yo voy a un 20-30, aquí, en el grupo de material S, encuentro una estrellita negra. Yo creo que es el único material que encuentro una estrellita negra. En material S, que son otro tipo de aceros. Aceros termoresistentes. Entonces, y después, bueno, me pone estrellita blanca para el grupo P. Porque me dice que sí, puedo usarlo, pero no es la primera opción. Entonces, pero si yo lo tengo en el baño, bueno, lo puedo usar y listo, lo uso. Ahora, si tengo que comprarlo, ¿sí? Seguramente, a veces cuando hay pocas estrellitas, un inserto, por ejemplo, que una calidad que esté en varios grupos, es un inserto muy usado. Quiere decir que se usa para varios grupos de materiales, o sea, en varios grupos de materiales tengo estrellita negra. Entonces, ese inserto, cuando yo lo vaya a comprar, va a haber más disponibilidad. Es como un auto. Cuando voy a comprar un auto, bueno, blanco es el que más hay, y qué sé yo, me compro un lila, que es un color medio raro. Cada 1000 autos blancos hacen uno lila. Y cuando vas a comprar el lila, o no hay, o el que hay es caro, o siempre pasa algo. Entonces, en esto es lo mismo. O sea, los fabricantes, hay calidades que fabrican millones y hay calidades que fabrican menos cantidad porque tienen menos consumo. Entonces, es un poco atado del precio del inserto. Entonces, siempre es recomendable elegir para un grupo P, si yo voy a mecanizar acero, elegir una estrellita negra. Fíjense en el grupo de termoresistentes, hay calidades específicas. Por ejemplo, que sé yo, el S30T es específico para ese material. Hay 2 insertos. Y el 2030. Los otros puedo usarlo también, pero no son los apropiados. Porque también los insertos van asociados todos estos son aceros, pero son distintos tipos de aceros. Tenés aceros al carbono, acero inoxidable, acero fundido. El grupo N es aluminio. Entonces, fíjense en que para el aluminio el inserto usado es el H13A. Y el H13A en los aceros no está. Bueno, llegué a eso porque les quería, por lo que les decía anteriormente, prueben usar otra calidad para el acero, el 4330, a ver qué velocidad les da.
En lo que es fresas integrales no tienen muchas opciones porque tienen una sola calidad de fresa que es la 1620. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de todo lo que vimos? No, profe, se entendió. Bueno, creo que la próxima clase tienen que entregar un práctico ustedes en la parte práctica, ¿o no? Sí, profe, en grupo. Un layout. Bien, bien. Entonces, nos vemos la clase del 18 de agosto, en la semana esa del 18 de agosto. Ahí vamos a empezar a hacer programación CNC. Programación CNC es donde más se equivocan en un examen. Entonces, le voy a dar más hincapié al desarrollo de eso para poder fortalecer. El tema de selección de herramientas, podemos hacer una o dos clases más y vamos a hacer siempre lo mismo. O sea, el proceso de selección de la herramienta es siempre igual. Y básicamente este ejercicio que les di es lo que se viene tomando desde hace tiempo. Lo que cambian son algunas consignas. Consignas sobre todo en lo que es, puede cambiar el material que voy a mecanizar y nada más. Pues el sobrematerial, la profundidad del espesor de la placa, esas cosas cambian, pero en sí el procedimiento de selección de la herramienta es siempre el mismo, es seguir un paso a paso lo que está explicado en este ejercicio. De todos modos, cuando hagamos después, vamos a hacer un ejercicio más completo de esto. Primero vamos a completar este con el programa CNC y después haremos uno más parecido a este, con otras consignas, para hacer un ejercicio completo, ¿sí? Desde seleccionar la herramienta y hacer todo el programa de CNC de esta pieza. ¿Se entendió? Bueno, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el 18. No, profe. Bueno, nos vemos. Gracias, que anden bien. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chao.